Assalamu alaikum warahmatullah. Voy a contestar a dos cuestiones que me plantea un hermano y una hermana en referencia al Corán. La primera dice que cómo es posible que, teniendo todos los musulmanes el mismo libro, es decir, el Sagrado Corán, estemos después discutiendo sobre las interpretaciones debido a que a las distintas escuelas que hay, las diferentes corrientes de pensamiento y sobre todo a la tradición y los hadices, que es donde se sostienen estas diversas opiniones, ¿no?, o interpretaciones. Siempre se defiende con el hadiz lo que nos interesa defender. Pues, hermano, te voy a decir que forma parte de la naturaleza del ser humano. Si te vas a la historia de Adán, Dios le prohíbe al ser humano acercarse al árbol. El sentido básico de árbol es separación, sectarismo. Entonces, claro, el pecado más grande que puede hacer el ser humano es romper la unidad. ¿Y por qué se rompe la unidad? Recuerda a Iblis, o la representación del ego. El ego no permite que el ser humano, esa esencia divina que Dios ha creado, no le permite estar en paz, es decir, siempre lo conduce al árbol, lo conduce a la ruptura, lo conduce a creerse superior al otro. Y de ahí nacen las religiones. Yo quiero tener la razón, entonces mi religión es la buena, la tuya es la equivocada, mi enfoque es el correcto, el tuyo es el incorrecto. Todo nace de ahí, lo tenemos en la historia de Adán. Solución no hay ninguna, hermano. Yo en mi trabajo estoy haciendo el Corán, lo que intento es simplificar el texto y formar una estructura lógica muy sencilla que sirva como una especie de plantilla para poder construir una ayuda real a nuestras situaciones y circunstancias cotidianas, ¿no? Pero claro, esa visión que es posible gracias al sentido básico que tienen los términos de las palabras, de ahí se puede construir esa estructura. Esa visión va a ser rechazada por prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque si estableciéramos la interpretación de la escritura desde la forma más básica posible, desaparecerían las diferencias, pero claro, no seríamos humanos. Entonces siempre va a haber conflictos, siempre va a haber guerra, siempre va a haber diversidad, siempre nos vamos a enfrentar unos a otros. La naturaleza del ser humano forma parte de la prueba que Dios ha puesto. El Corán lo deja bien claro. Una vez llega la evidencia, la gente por orgullo, por envidias entre ellos, empiezan a disputar. Entonces es algo que está en la naturaleza de los pueblos, en la naturaleza del individuo. No hay nada que hacer. Lo único que nos queda a nosotros como creyentes es utilizar el conocimiento que Dios nos ha dado, el intelecto, la capacidad para reflexionar, de la que tantas veces nos habla el Corán, y ponerla en marcha, e intentar hacer nuestra vida y portarnos lo mejor posible, estar en paz con nosotros mismos, que eso significa estar en paz con Dios, e intentar siempre unificar, no romper, unificar. ¿Vale, hermano? No hay otra contestación que esa al tema que planteas. Forma parte de nuestra naturaleza y lo único que podemos hacer nosotros como individuos es intentar unificar, es decir, no acercarnos al árbol, seguir el camino que se le dio a Adán después de cometer el fallo. Recuerdas en la historia que le dice, sigue esta guía y entonces recuperarás tu estado de felicidad, tu paz. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, guiarnos de una manera sencilla, según las enseñanzas del Corán, y caminar de esta forma por la vida. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si yo lo entiendo de una manera, cuando pregunto me dan otra explicación. Es muy sencillo.
Es muy sencillo. Coge todos los valores y los preceptos que coincidan en cualquier religión. Es decir, el ayudar al prójimo es un precepto que está en todas las religiones, incluso en las enseñanzas éticas que nos da la filosofía. Cuando algo coincide en todas partes, tenlo como bueno. Que hay un creador, que hay un Dios único, todas las religiones dicen lo mismo, le ponen distintos nombres, pero está claro que sí, que hay un creador. Entonces, eso es un concepto, una idea, un sentimiento que es válido, porque coincide todo el mundo en ello. Y así vas sumando, hermano. Todo aquello que coincidimos todos, ya no digo los musulmanes, sino todas las religiones, eso puedes seguirlo con total seguridad y ahí tienes un camino auténtico, ¿vale? Venga, hermano, que Allah te bendiga. Y a la hermana me pregunta sobre qué dice el Corán respecto a las enfermedades mentales. Ella me dice que tiene autismo, y bueno, autismo no es una enfermedad mental. De hecho, las enfermedades deberían entenderse como procesos biológicos naturales y necesarios para proteger nuestra alma. Si tú coges la obra del doctor Hammer, que él describe una medicina llamada nueva medicina germánica, pero te tienes que centrar solo en los textos que escribió él. Si coges a los discípulos o a todo farsante que hoy en día está trabajando con esa medicina única exclusivamente para ganar dinero, ahí no vas a ver la esencia ni vas a comprender muchas cosas, porque es lo que pasa. Sale un genio o sale una revelación, por ejemplo, de Dios. ¿Qué hace después la gente? Por lo que hemos hablado anteriormente, por orgullo, por envidia, por ansias de poder, desfiguran la verdad para su beneficio. Pues lo mismo pasa con el trabajo del doctor Hammer, con esta nueva medicina germánica. Solo tienes que leer los textos suyos. Entonces entenderás que hay 5 leyes biológicas que se cumplen en el 100% de los casos. Por eso son leyes, no son teorías, ni probabilidades, son leyes. Estas leyes nos enseñan que cualquier supuesta dolencia física o enfermedad viene motivada por un conflicto previo. En cuanto a las supuestas enfermedades mentales, él lo llama constelaciones. Constelaciones significa que hay activados varios conflictos al mismo tiempo. No te voy a explicar ahora cuál es la constelación sobre el autismo, pero si te centras y te pones a buscar sobre esta medicina, vas a dar con la clave, seguramente te vas a sentir identificada con aquellos conflictos que él dice que provoca ese estado mental y vas a poder solucionarlo con la ayuda de Dios. Hay que pensar una cosa, el Corán nos dice que Dios ha creado un mundo perfecto y que Él es bueno y misericordioso y ha puesto unas leyes naturales y unas leyes espirituales. Frente a cualquier problema, situación, dolencia, malestar, lo único que podemos hacer es subir nosotros espiritualmente, es decir, colocarnos por encima de los problemas o los conflictos que nos llegan, porque desde ahí se solucionan la mayoría de cosas. Entonces, si todo, absolutamente todo viene de Dios y Dios nos ha dado a este señor que ya falleció, descanse en paz, el cual nos demostró que las enfermedades o los procesos biológicos que nos suceden no son coincidencia ni una mala jugada del destino ni un castigo de Dios, sino que son programas biológicos con un sentido muy determinado. Esto coincide con lo que nos dice el Corán y el resto de escrituras, aunque en las otras escrituras es más difícil de verlo o de encontrarlo, pero nos enseña cómo es cierto que Dios tiene un orden y un control completo
de su creación y que todo funciona por estrictas leyes. Él, en su mensaje, en su Corán, nos ha dado unas guías a seguir, unos caminos que son amplios, pero nos ha formado, digamos, una estructura. Nos ha hablado de una pareja, de unos hijos, de una tribu, de un país, y la forma en que se tiene que organizar la vida o cómo se ha organizado desde siempre, sabes que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Con la época moderna se han ido al carajo la mayoría de valores. Y todo esto, según la nueva medicina germánica, es lo que afecta tanto al ser humano. Cuando el ser humano tenía una vida más tranquila, había un respeto por los mayores, había una unidad familiar auténtica, se solucionaban los problemas de la tribu en un lugar en el que se aceptaba la opinión de los mayores. Cuando la vida era así, existían menos conflictos emocionales y teóricamente había menos enfermedades. Claro, el Corán nos llama a esta estructura de vida y eso sería lo ideal y nos evitaría muchísimos conflictos que nos traen no solo malestar físico, sino también psíquico. Entonces, claro, ahí surge también la pregunta, ¿cómo puedo hacer si ya la sociedad está completamente destruida, no hay valores, no hay nada? Pues intentar vivir según las enseñanzas de la revelación, según esos conceptos, esos valores, esos preceptos que antes yo le señalaba al hermano, aquellos que coinciden todas las religiones, todos los filósofos. Si uno se va por ahí, evita muchísimos conflictos, que después, claro, van a desarrollarse y convertirse en lo que entendemos como enfermedades. Ya te digo que no son enfermedades, son procesos lógicos y necesarios. Dios lo ha hecho todo bien, Dios es perfecto y es misericordioso. Y todo, independientemente de cómo lo entendamos en el momento, todo es para bien y todo es bueno. Todo, absolutamente todo. Busca Nueva Medicina Germánica, Dr. Hammer. Coincide con el enfoque del que nos habla el Corán. Dios es el Señor de todas las cosas y a todo le ha puesto una estructura y una ley de causa-efecto. Venga, un besito y assalamu alaikum para todos.